profunda riqueza de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Oh, profunda riqueza de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Dile conmigo, iglesia. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre a Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Dilo con todas tus fuerzas. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre a Él. Dile por última vez. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, gloria, por siempre a Él. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor, en esta mañana, Jesús. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Dios. Gracias por ser tan buenos, Señor, con nosotros. Aunque no lo merecemos, Señor, gracias. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Pedro en el capítulo 2. ¿Lo tienen? Primera carta de Pedro, capítulo 2. Y el versículo es el 9. Y dice de la siguiente manera: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ya la han recibido. Les vuelvo a leer. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y le invito para que levante una oración y le pidamos a Dios que sea Él obrando en cada una de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Y hoy ore, pídale a Dios que hable a su vida.
y que yo pueda ser instrumento para bendición suya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, es tu presencia lo que hace la diferencia, Señor, y es tu presencia, Dios mío, lo que transforma las vidas, Señor. Es tu palabra, Dios, la que produce vida, y oro, Señor, para que conforme a tu gracia y tu misericordia seas obrando, Dios mío, en cada necesidad, conforme a la riqueza de tu gracia, Dios mío. Derrama en esta mañana de tu gracia, de tu bendición, Dios mío. Trae libertad, trae entendimiento, Dios mío. Transforma, Dios mío, nuestra forma de ver, transforma nuestra forma de sentir, trae comprensión espiritual, Señor. Trae libertad, Padre, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este miércoles que pasó, comenzamos una serie a través del canal virtual y empezamos a trabajar doctrina, porque es muy importante la doctrina. Y comenzamos con un tema acerca de la iglesia y su membresía, porque el concepto de iglesia es un concepto que, bueno, decimos, nosotros somos la iglesia, sí, pero a veces nos cuesta como aterrizar ese concepto de iglesia y ponerlo en la práctica, por decir, nosotros tenemos muy claro lo que es ser familia, ¿cierto? Entonces, al menos hacemos lo posible por cumplir con los roles de familia, ¿cierto? Por eso es que cada uno de ustedes, los que tienen familia, cuando les llega su sueldo, ¿qué es lo que hacen? ¿Mercan para quién? Para la familia, pues, eso espero, ¿cierto? Y los padres hacen el esfuerzo, ¿por qué? ¿Por educar a quién? A sus hijos, ¿cierto? ¿Por quién es lo que uno se preocupa? Por sus seres, ¿cierto? Por los allegados. Uno está velando más por el esposo, por la esposa por los hijos, los hijos por los padres, y así, porque tenemos muy claro ese concepto de familia, aunque no por eso no significa que no haya falencias, pero al menos tenemos claros esos conceptos y hacemos lo posible por cumplirlos. Pero cuando nos encontramos con el concepto de iglesia, quedamos como, nos cuesta aterrizarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué se supone? Sí, yo soy la iglesia, entonces, ¿y qué hago? Pues yo no sé, ir los domingos, ¿cierto? Y necesitamos comprender ese concepto que es muy importante. Hemos estado trabajando con un material de un autor que se llama Jonathan Leeman y tiene un librito muy bueno acerca del asunto, te lo recomiendo para que los lea. Se llama La membresía. Y él comparte acerca de un concepto, por decir, el concepto de imperio. ¿Cierto? ¿Ustedes saben qué es un imperio? Es un poder que gobierna bajo la autoridad de un rey, ¿cierto? Bueno, nosotros no vivimos bajo una monarquía, entonces nos cuesta más asimilar eso, pero vivimos bajo un Estado. Y el Estado es el que dice cómo debe ser las leyes, se establecen leyes, normas en cuanto a la convivencia y lo que tiene que ver de nosotros como nación, ¿cierto? Entonces, nos dicen que hay que pagar impuestos, nos dicen, nos sacan un papel para identificarnos como colombianos, sacamos la tarjeta de identidad, sacamos la cédula, y hay una cantidad de cosas, de normativas, ¿cierto? Que buscamos someternos a ellos. Usted paga impuesto predial, usted paga una cantidad de cosas. Pero también tenemos privilegios porque se supone que el Estado es el que vela por para nuestro bien, ¿cierto? Entonces ellos buscan proveernos determinados servicios. Y si usted está en el extranjero, el Estado le dice que usted es colombiano, ustedes le pierden los papeles en el extranjero, ¿a dónde se acerca? A una embajada de Colombia. ¿Por qué? Porque en esa embajada van a certificar delante de los demás
que usted es un colombiano, entonces el Estado es nuestra autoridad acá en esta parte civil, ¿cierto? Y por lo tanto, cada uno de ustedes en esta mañana tiene un tapabocas porque hay una normativa en un determinado momento donde nos dicen si se van a reunir, se tienen que reunir así, sillas separadas, y hay una normatividad, y entonces nosotros buscamos someternos a ella. Cuando nos encontramos con Jesús, decimos, Jesús es ¿qué? El Señor. Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero, bueno, si Jesús es el Señor, y decimos, venga tu reino, y si nosotros decimos que pertenecemos al pueblo de Dios, la pregunta es, ¿vivimos bajo esa autoridad? ¿Vivimos bajo esa sujeción? Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esa autoridad de Jesús en medio de su pueblo? Se manifiesta a través de la iglesia. La iglesia es la autoridad que Jesús ha instituido en la tierra para confirmar oficialmente nuestra vida cristiana y moldearla. Así como una embajada tiene la capacidad de decir que alguien es colombiano, ¿quién es el que testifica que usted es cristiano? Claro, usted puede decir, el Señor y yo sabemos. Pero ¿quién testifica que usted verdaderamente es un cristiano? La iglesia. El mismo pueblo confirma quiénes son de Él y quiénes no son de Él. Para entender este concepto de lo que significa ser de pueblo de Dios, ser linaje de Dios, conforme leímos en el texto, tenemos que retroceder hasta el principio. Y en el principio Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Los puso ¿qué? En un lugar ¿qué? Ideal. ¿Cuál era el único mandamiento que se ve ahí? Bueno, está el mandamiento de administrar, ¿cierto? De administrar lo que Dios le ha dado, de trabajar la tierra, de labrarla para que la tierra produzca. Pero negativamente solamente les dicen, no coman de ese fruto, porque el día que coman ciertamente ¿qué? Morirán. Y ustedes ya conocen la historia de que la mujer termina hablando con una serpiente y le creen más a una serpiente a lo que Dios le había dicho. Es interesante eso. Le cree más fácil a la serpiente con que Dios dijo. Con que Dios dijo. Es que Dios como que no quiere que usted disfrute de la vida, pero le niega eso. Lo tal es que la mujer desobedece a Dios, el hombre desobedece a Dios y ocurre la primera tragedia de la humanidad. ¿Qué es? Que se rompe la relación más hermosa que puede tener el hombre, que es con su creador. Se rompe esa relación y empieza un caos. En medio de tanta bendición entra la maldición. Pero aún en medio de la maldición hay una promesa. Y la promesa que aparece ahí es cuando Dios le dice a la mujer que el fruto, que del medio, que el fruto de la mujer, la simiente de la mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente. Desde ahí se muestra la gracia de Dios. En medio del caos, Dios manifiesta ¿qué? Su gracia. En medio del juicio, Dios muestra ¿qué? Su gracia. Y deja una promesa, la simiente. Esa familia empieza a desarrollarse como cualquier otra familia. Empiezan, Adán y Eva tienen hijos. El primero tiernamente le llaman Caín. Al otro, luego nace otro hijo, le llaman Abel. Y todo está muy normal. Hasta que este muchacho Abel empieza a manifestar fe. Y la forma en que manifiesta fe Abel es ofreciendo lo mejor de sus ofrendas, ofreciendo sacrificio, reconociendo que hay un Dios en lo alto y que Él necesita un Salvador. Y por la fe derrama sangre de un animal inocente. Y a Dios le agrada eso. Abel se mueve en fe.
Claro, Caín también quiere ofrecer, pero el sacrificio de Caín no va acompañado de la fe de Abel. Y Caín empieza a incomodarse con Abel, con su hermano, y empieza a envenenarse su corazón. Y ocurre una tragedia que sería lo más terrible que puede pasar en una familia. Y es que un hermano le quite la vida a otro hermano. Piense en lo siguiente: el Caín deja llenar su corazón de maldad y le quita la vida a Abel, aquel hombre en el cual estaba brotando la fe y la esperanza. Una pareja de padres queda con un hijo muerto y un hijo asesino. Aún en medio de ese escenario oscuro y gris, Adán y Eva tienen otro hijo llamado Sed. Sed tiene otro hijo llamado Enos. Y lo interesante es que termina el capítulo 4 diciendo: y los hombres, cuando nace Enos, y los hombres volvieron, a partir de ahí, los hombres volvieron a invocar el nombre de Dios. Interesante, ¿no? Como si se hubiera quedado esa adoración ahí. ¿Qué habrá pasado? Pero es interesante. Empiezan a invocar el nombre de ¿qué? De Dios. ¿Y usted sabe qué significa invocar el nombre de Dios? Es invocar. Cuando hablamos de invocar el nombre de Dios, estamos invocando su presencia. Estamos siendo conscientes que hay un Dios en los cielos, Señor, y te necesito. Y empezamos a buscar que Él intervenga en medio de nuestras vidas, y hay una actitud de adoración. Y cuando se invoca el nombre de Dios, entonces hay esperanza. En medio de todo esto parece como van cambiando los escenarios, porque nos encontramos en el capítulo 6, y en el capítulo 6 habla acerca de los hijos de Dios, y dice: y los hijos de Dios vieron que las mujeres de los hombres eran ¿qué? Muy hermosas, porque las mujeres son hermosas, pero vieron que eran muy hermosas, y entonces los hijos de Dios tomaron mujeres ¿qué? Para ellos. Este es un texto complicado, porque hay dos posiciones conocidas. Una es que los hijos de Dios eran ángeles que se unieron a mujeres, y de ahí salieron los gigantes, los grandes hombres de antaño, ¿cierto? Esa es una posición. La otra posición es que hay dos líneas: una línea de la descendencia de Caín y una línea de la descendencia de Sed. Entonces, los hijos de Dios, en esta posición, los hijos de Dios equivalen a la descendencia de Sed, que vieron a las hijas de Caín muy hermosas y se unieron ¿qué? A ellas. Son esas dos posiciones. Yo me inclino más por la segunda. Pero lo interesante acá es que se unieron los hijos de Dios a estas mujeres, y dice: y la maldad del hombre aumentó en gran manera. Aumentó en gran manera, porque cada designio de su corazón era ¿hacia qué? Hacia lo malo. Y en medio de la esperanza vuelve otra vez ¿qué? La desesperanza. Una generación mala. Todo designio de su corazón era ¿qué? Malo. Y en medio de esa generación, hay un hombre que halla gracia delante de Dios, llamado Noé. ¿Quién llamó a Noé? Dios. ¿En qué ambiente o cultura vivía Noé? Vivía en un mundo caído, duro, difícil, donde cada designio del corazón de las personas era ¿hacia qué? Hacia lo malo. ¿Quién lo llamó? Dios. Noé haya gracia delante de Dios,
y es salvo junto con su familia. Luego aparece la historia de la Torre de Babel, donde se unen los hombres y dicen: levantaremos un edificio y haremos un nombre para nosotros. La misma historia de hoy: haremos un nombre para nosotros. Dios los dispersa. Y de esa descendencia de Noé ocurre lo siguiente: Dios llama a un hombre que vivía en una ciudad principal en aquel tiempo. Se llamaba Ur. Y de allí llama Dios a un hombre llamado Abraham. Y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela y te llevaré a una tierra. Y allí te voy a bendecir. Abraham le cree a Dios. Lo interesante es que cuando en el libro de Josué, en el capítulo 2, Josué habla acerca de este hecho y dice que nuestros antepasados vivían en una tierra de ídolos. O sea que Abraham, Dios lo sacó de una tierra ¿qué? Idólatra. Y lo llevó a una tierra ¿qué? También idólatra, donde vivían los cananeos. Era una tierra también dura. Allí estaba Sodoma y Gomorra, que es nos muestra más o menos cómo era su cultura. Lo interesante es que Dios llama a Abraham y Dios le da una promesa a Abraham. Le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál es la promesa? Por medio de Abraham serán ¿qué? Benditas todas las familias de la tierra. O sea que Dios estaba pensando en bendecir ¿a quién? A las familias de la tierra. Dios llama a un hombre, pero pensando en quién? En una humanidad. Dios llama a un hombre pensando en una humanidad. También, pero Dios le hace una demanda a Abraham. Y la demanda que le hace es, y la ve en el capítulo 17, dice: yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. En otras versiones dice: anda delante de mí y sé perfecto. Ese texto fue de los primeros que me encontré cuando comencé mi vida cristiana. Y eso fue: anda delante de mí y sé perfecto. Es una demanda grande. Y bueno, no significa que nunca se iba a equivocar, porque Abraham cometió errores. Abraham muchas veces cometió fallas, pero lo que tenía Abraham es que corregía su camino y seguía hacia adelante, seguía confiando en Dios, seguía poniendo su confianza en el Dios que lo llamó. Pero Dios le dice: hey, Abraham, te voy a llevar a una tierra, usted tiene que marcar diferencia. Usted tiene que marcar diferencia. Anda delante de mí y sé intachable. Es una gran demanda, pero también es un privilegio, porque Dios está incluyendo a un hombre dentro de sus planes. ¿Quién llamó a Abraham? Fue Dios. ¿Quién es el que está haciendo los planes? Dios. Y en Génesis 18, cuando Dios se dispone a destruir a Sodoma y a Gomorra, dice lo siguiente: le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las familias de la tierra. Piensen en eso, Dios va a hacer algo. ¿Y cómo lo voy a ocultar a Abraham? ¿Ah? Yo no sé si a usted le ha ocurrido de que Dios lo ponga a interceder por algo antes de que suceda. Hey, ¿cómo se lo voy a ocultar? Yo lo he elegido, y escuchen, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos, a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Yo lo elegí porque yo sé que este hombre Abraham, puedo confiar en él, y que él va a levantar a su familia en mi enseñanza, en mis mandamientos, en lo que es justo, en lo que es recto, y cumpliré las promesas que le hice. Y Dios
llama a Abraham, cumple sus promesas. Abraham tiene un hijo llamado Isaac. Isaac tiene un hijo llamado Jacob. Dios le cambia a Jacob el nombre por Israel. Israel tiene 12 hijos que son llamadas las tribus de Israel. Y Dios de ahí forma a un pueblo. Ese pueblo, esta descendencia termina esclava en Egipto. Dios ya se lo había dicho a Abraham. Y Dios con mano poderosa saca a ese pueblo de Egipto, lo lleva al desierto, y en el desierto es donde Dios determina formar una nación. Y una nación tiene estatutos, tiene leyes, y Dios empieza, antes de dar los 10 mandamientos, le dice este mismo texto que habíamos leído en Pedro. En Éxodo 19:5 dice: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Comunícale todo esto a los israelitas. Dios ya le da esas mismas palabras, son las mismas palabras que usa Pedro para nosotros, las mismas palabras que Dios le dio a Israel allí en el desierto. Dios escoge a un pueblo. Yo soy santo, sean ustedes santos. Dios no escoge a este pueblo porque fuera, cuando se lee en Deuteronomio 7:6, es muy interesante porque dice, los eligió, no porque fueran un pueblo muy especial. Es más, ustedes son un pueblo sencillo, ustedes son un pueblo pequeño. ¿Por qué Dios no los escogió? Porque Dios quiso, porque actuó conforme a sus promesas. Y de esas promesas de Abraham, de esa promesa que partió de Génesis, del pueblo de Israel, Jesús es el cumplimiento de todas las promesas. Él es la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. De los judíos viene la salvación, y de ahí surge Jesús, Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, que muere en la cruz, resucita, para que usted y yo tengamos la oportunidad de reconciliarnos con Dios, tener perdón de pecados y ser parte del pueblo de Dios. Pedro lo dice así en el capítulo 1:18. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha, sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos a beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Pues usted ha nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Hemos sido alcanzados por la promesa de Dios. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo ha hecho? Dios. ¿Quién es el que llama? Dios. Dios llama a hombres, mujeres en medio de una generación difícil, en medio de una generación dura que uno dice, no, pues, no, yo quisiera mucho, pero es que... Y a veces vemos como que si el mundo fuera más grande, pero siempre ha sido una lucha. Dios siempre ha llamado hombres y mujeres en medio de culturas fuertes, en medio de culturas que se oponen a Dios. Dios es el que llama. ¿Te llamó porque eras muy especial? No. ¿Te llamó porque, mejor dicho, usted es lo mejorcito? No. De lo vil y despreciado escogió Dios para avergonzar. Dios nos escogió no por nuestras virtudes, simplemente Él llama.
Es más, dice Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Ese deseo, esa necesidad de Dios, ¿quién lo pone en ti? Es Dios mismo el que toca la puerta. Uno piensa que no, lo que pasa es que a veces usamos evangelizamos muy mal y decimos, denle una oportunidad a Cristo. Eso no se dice. Uno no le da oportunidad a Cristo. Él es el que está dando la oportunidad. Es Dios el que nos está dando la oportunidad. Y por eso esa inquietud. Hay una lucha. Yo quiero, no quiero. Y estamos haciendo una batalla en nuestro corazón. Una necesidad de Dios. Y al mismo tiempo presos por nuestra maldad, por tanta cosa que nos aferra. Pero al mismo tiempo hay una necesidad de Dios en el corazón. Es Dios el que llama. Es Dios el que pone a un fulano, a un perano a darte una palabra. Y es más, ¿sabe usted qué le sirve a usted para evangelizar? Ver dónde Dios está actuando. Porque no es casualidad que alguien se te acerque y te diga, ve, contame, ve, vos veo algo diferente, contame, vos en qué crees, ve, háblame de esto. No es casualidad cuando alguien está inquieto por cosas de Dios, es porque Dios está tocando. Y bienaventurado esa persona si usted como hijo o hija de Dios está preparada para compartirle la buena noticia del Señor. Es Dios el que llama. Y hay que prestar atención. Dios llama. Pero lo que hace que ese llamado sea efectivo y que pasemos de un simple llamado a ser parte del pueblo de Dios es cuando no solamente estás inquieto, sino que respondes a ese llamado de Dios. Y respondes poniendo tu fe en Jesús y arrepintiéndote de tus pecados. Esa es la respuesta que le damos a Dios. Y entonces, cuando hay conversión, cuando, Señor Jesús, yo creo, tú eres el Señor, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, yo creo que tú resucitaste, no solamente para perdonarme, sino para darme libertad de los poderes de este mundo. No solamente para darme libertad de los poderes de este mundo, sino para hacerme un hijo. No solamente para hacerme un hijo, sino para ser parte de un pueblo. Y no cualquier pueblo, es el pueblo de Dios. Soy ciudadano del reino de los cielos. Pertenezco a la familia de Dios. En este momento soy extranjero, soy peregrino en esta tierra. Mi nacionalidad está en el reino de los cielos. Y entonces dice, somos pueblo. Y la iglesia es parte de ese cumplimiento, de esa continuación de Israel. Somos propiedad exclusiva, somos valiosos para Dios. Somos un pueblo. Tal vez para el mundo luchamos con sentirnos valorados por el mundo. Luchamos porque el mundo nos dé palmaditas en los hombros. Pero el valor que tenemos es dado por Dios mismo. Es para Él que somos valiosos. Dios llama a un pueblo y empieza a ser un pueblo exclusivo, un pueblo especial, Israel. En su comentario, hay un comentario que se llama Éxodo es para ti, de un autor que se llama Tim Chester, y tiene un aporte muy bueno. Y él dice lo siguiente: la ley es para moldear la vida de Israel de modo que ellos puedan mostrar el carácter de Dios. Tienen una intención misionera. Y luego dice, no usar el nombre de Dios de manera que cause daño a su reputación. Somos mayordomos del nombre de Dios. Dios da los mandamientos y nosotros como luchamos con los mandatos, porque hay rebeldía en el corazón de los hombres. Usted está muy motivado a hacer las cosas hasta que alguien le dice, ve, hace eso. Y ya cuando alguien se lo dice, ya... Sí, porque siempre estamos, desde que yo sienta que la motivación es mía, perfecto, pero cuando siento que me mandan, como que qué maluco. Pero los mandatos de Dios
lo que tienen la función de moldear a un pueblo, de hacer un pueblo diferente. Los mandatos de Dios no es para, como algunos creen, fastidiarnos la vida, robarnos la alegría, de impedir que disfrutemos la vida. No. Los mandatos de Dios, busque cualquier religión y no hay mandatos, cualquier código civil antiguo, no hay nada que se compare a los mandatos de Dios. Porque esos mandatos que tienen que ver no solamente con el bienestar propio, sino con el bienestar de los demás. Usted se puede imaginar donde pusiéramos en práctica: no codiciarás los bienes ajenos, no codiciarás nada del otro, ni su mujer, ni nada del otro. ¿Se puede imaginar qué pasaría en nuestra sociedad? Usted se podría imaginar de que la gente dejara de mostrarse simplemente religiosa y tomara en serio el mandato que dice no robarás. ¿Qué ocurriría si la gente tomara en serio el mandato, hey, no mientan? Si tomáramos en serio el mandamiento, cada mandamiento de Dios, la gente, ese era el objetivo de Dios, que todos los pueblos vieran de Israel un pueblo diferente y que Israel se convirtiera en esperanza y bendición para los demás. No usarás el nombre de Dios en vano. Y me gusta porque este autor da una interpretación y él dice lo siguiente: el nombre de Dios, ¿sobre quién está el nombre de Dios? Sobre su pueblo. El nombre de Dios está ¿sobre quién? Sobre su pueblo que lo invoca. Entonces, cuando este pueblo de Dios anda conforme los mandatos de Dios, ¿quién es exaltado? Es Dios. Y cuando Dios es exaltado, los demás pueblos, ¿qué hacen? Mirar al Dios de ese pueblo. Y cuando miran al Dios de ese pueblo, ¿qué hacen los otros pueblos? Volverse al Dios verdadero, al Dios vivo. Ahora ponga lo otro contrario. ¿Qué pasa cuando los que llevan ese nombre caminan contrario al carácter de su Dios? El nombre de Dios es ¿qué? Blasfemado. Por causa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado, dice en Romanos 2:24. Por causa de ustedes. Y entonces, cuando el nombre de Dios es deshonrado, la gente no va a creer en ese Dios. Y entonces, la gente va a perder la esperanza. Somos mayordomos del nombre de Dios. Dios cumple sus promesas a su pueblo. Y Dios envía a su pueblo a las naciones para que su pueblo sea de bendición a las naciones. Somos un pueblo, pero dice que también somos un reino sacerdotal. Somos sacerdotes como pueblo. Tenemos una misión sacerdotal. ¿Y usted sabe cuál es la función de un sacerdote? Enseñar. La función de un sacerdote es representar al mundo a través de la oración delante de Dios, y representar a Dios delante de los hombres a través de su misión. ¿Por qué ofrecían los sacerdotes sacrificios? Por causa del pueblo. Se levantaba incienso, se levantaba oración, ¿a favor de quién? Del pueblo. Nosotros ya no ofrecemos sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya es uno que perdura para siempre, es Cristo Jesús. El sacrificio que ofrecemos nosotros hoy en día es nuestra propia vida, porque hemos creído en Él. Pero nuestro oficio como sacerdotes es ponernos delante de Dios a favor del mundo.
Usted actúa como sacerdote cuando usted empieza a interceder por su familia. Usted actúa como sacerdote cuando usted empieza a interceder por sus vecinos. Usted actúa como sacerdote cuando usted empieza a interceder por su ciudad. Usted actúa como sacerdote cuando usted empieza a interceder por su nación. Empieza a interceder por los hombres, las mujeres. Empieza a interceder por ellos. Esa función la estamos haciendo en la semana. Como pueblo, como iglesia nos reunimos a las 6 de la mañana vía virtual. Yo sé que todos no pueden, pero habemos un grupo significativo allí y estamos intercediendo por la gente. Intercedemos por la necesidad de la gente. Intercedemos por nuestra nación, por nuestra ciudad, por el presidente. ¿Por qué? Porque Dios puede manifestarse, Dios se manifiesta en la vida de los hombres. Y hemos visto la respuesta de Dios, hemos visto las personas volverse a Dios, Dios obrar en medio de las vidas. Pero también tenemos como sacerdotes una función misionera, una misión que va en pro de los demás. Vamos a representar a Dios delante de Él. Usted cumple esa función cuando usted en el nombre va como representante de Dios en su trabajo. Y no le estoy diciendo que deje de trabajar por predicar. No. Estoy hablando de que usted está mostrando el carácter de Dios. Usted está mostrando algo diferente allí. Cuando usted en cualquier rincón donde Dios lo manda, usted se ve, no como, ay, me mandaron. No, bueno, Dios mío, si eres tú, entonces, bueno, muéstrame qué quieres que haga allí. Somos misioneros, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad misionera. Y por eso de la iglesia se levantan misioneros que toman la determinación de dejar sus comodidades para servir a Dios en un pueblo extraño. Y lo mínimo que nosotros deberíamos de hacer como pueblo sería respaldarnos económicamente y en oración. Lo mínimo que deberíamos de hacer. Porque están cumpliendo la comisión que Dios nos ha dado como iglesia. Tenemos esa responsabilidad misionera como iglesia, ser representantes de Dios. Somos una nación santa. Sean santos porque yo soy ¿qué? Santo. Santo, apartado de toda maldad, de toda injusticia. Tiene que ver, cuando usted lee los mandamientos, usted se da cuenta que manifiesta lo que es el carácter de Dios. Para nosotros es muy complicado porque eso es lo que tiene la ley. La ley te muestra el carácter perfecto de Dios, y cuando uno con su naturaleza pecaminosa se acerca ante esa ley, uno ¿cómo se siente? Hasta acá llegué. Porque los mandatos de Dios son perfectos, pero yo soy ¿qué? Imperfecto. Y por eso los mandatos de Dios incomodan. Pero cuando usted se arrepiente y cree en quien murió en la cruz, el Señor prometió darnos de su Espíritu, de poner en nosotros una simiente santa para que viviéramos en santidad, para que viviéramos conforme, para que fuéramos un pueblo diferente. Dios mismo es el que nos da el poder para vivir diferente. Y para vivir diferente significa que tenemos que tener vidas distintas. Dios llama a un pueblo para que tenga una vida diferente. La gente dice, a mí me parece normal, todo el mundo lo hace. Ese es el punto. Dios no te llamó para ser normal ni para hacer lo que todo el mundo hace. Dios te llamó para que marcaras diferencia. Porque lo que atrae a la gente no es lo mucho que te pareces a ellos. Lo que atrae a la gente es tu diferencia.
Es que eres distinto. Es que mientras otros hacen chanchullo en el trabajo para tener mayor ganancias, tú te mantienes firme en tu posición, aunque eso tenga consecuencias. Pero la gente está viendo algo diferente. Cuando en la vida cotidiana, porque ser pueblo de Dios, somos representantes de Dios, cuando no hay mentira, cuando actúas éticamente, cuando buscas por encima de todo honrar a Dios. Y eso le ocurrió a José. A José, por honrar a Dios, no piense que por honrar a Dios siempre le van a aplaudir. Por honrar a Dios puede traer consecuencias malas. Pero es mejor estar en la cárcel con Dios que en un palacio sin Él. Pero cuando la gente ve algo diferente, hey, ¿qué hay en vos? Yo quiero eso. Yo quiero algo distinto. Porque ¿cómo funciona el mundo? Por un lado, el mundo, la tentación viene a decirte de esta manera, hacerte sentir como pobrecito. Ay, pobrecito, usted que no puede disfrutar la rumba. Ay, pobrecito, usted que no puede disfrutar de esa lujuria. Ay, pobre. Y entonces, como para uno no quedar mal, entonces muchos se dejan seducir. Y como están bombardeados por toda parte de lo que es normal, y los mismos que te atraen, que buscan moverte para su lado, son los mismos que luego se burlan de ti. Y luego, los que deberían de tener esperanza por tu estilo de vida, la pierden. Es nuestra diferencia en cuanto a carácter, no diferencia en cuanto a apariencia. El mundo no puede ver a Dios, pero pueden ver manifiesta la gloria de Dios en nuestras vidas. Pueden ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Pueden ver algo distinto en nuestras vidas. Todos, absolutamente todos los que estamos acá somos tentados. Por muy cristianos que seamos, vamos a luchar con la tentación hasta que partamos de acá, por muchas canas que tengamos. Y es normal que luchemos con la tentación. Es normal. Es más, un creyente puede cometer un error y en algún momento dejarse engañar y pecar. Sí. Luego se le toca arrepentirse. Pero un cristiano no practica el pecado. Es diferente. Una cosa es que podamos cometer error en nuestro caminar. Y otra cosa es que practiquemos el pecado. Una cosa es que por temor o por lo que sea dijiste una mentira. Y otra cosa diferente es que la mentira sea la constante en tu vida. Una cosa es que cometiste un pecado, un pecado de fornicación, qué sé yo, por X o Y, por descuido, por lo que sea. Pero otra cosa es que te mantengas en fornicación. Una cosa es que en algún momento no tuviste fe y fuiste avaro, no diste cuando. Y otra cosa es que seamos codiciosos y avaros. Entonces, si eso ocurre en tu vida, si en este momento, si eres un practicante del pecado, si estás practicando el pecado como tal, te voy a decir unas palabras duras, pero no para ofenderte, no con el deseo de ofenderte, sino para hacerte entender. No eres parte del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, Dios la llamó a ser un pueblo santo. Sin embargo,
Dios sigue esperando, porque Dios llama y dice que Él sigue esperando, Él sigue llamando, que si nos volvemos a Él, que si nos arrepentimos de nuestros pecados, que si ponemos nuestra confianza en Él, que si dejamos de poner nuestra confianza en otras cosas para ponerla en Él, entonces encontraremos perdón y ríos de agua viva. Ahora bien, si tú eres alguien que ama a Cristo, buscas con tus muchas debilidades, buscas agradar a Dios, buscas hacer lo correcto, buscas, si la embarras, te arrepientes, estás buscando agradar a Dios. Entonces, si ese es tu caso, yo te invito a que te identifiques con la iglesia. Porque hay un punto de ser pueblo de Dios. Una, creemos en el Señor Jesucristo. Y el creer en el Señor Jesucristo nos lleva al bautismo. Y el bautismo nos lleva a ser parte de un pueblo. Y ese pueblo tiene una misión, tiene una razón de ser. Así que si esta iglesia en alguna manera ha sido de bendición para tu vida, entonces únete a nosotros para hacer lo que nos corresponde como pueblo de Dios, conforme a ese llamado que el Señor nos ha hecho. Tenemos una visión, tenemos un deseo, un sueño. Y el sueño que tenemos como iglesia, aunque nos falta, pero anhelamos eso, es que cada miembro de esta congregación se renueve a la imagen de Cristo, madure a la estatura de Cristo, que refleja a Cristo en su familia, que refleja a Cristo en la ciudad o a cualquier nación donde el Espíritu le envíe. Tenemos una razón de ser, y nuestra razón de ser es velar por la restauración integral del ser humano, propiciando un encuentro con Jesucristo, formando cristianos para la gloria de Dios, que expresen el amor de Cristo y sirvan a su comunidad a través de sus dones. Ese es el llamado en esta mañana. Y yo le invito para que usted, por un momento, si así lo desea, puede cerrar sus ojos, meditar por un momento y pensar cuál es su posición. Si necesitas poner freno y ponerte en paz con el Señor, si determinas eso, Señor, tú me has llamado a ser parte del pueblo, si respondes a ese llamado de Dios, a arrepentirte y a que el Señor Jesús sea el dueño, quien gobierne tu vida, ese es el primer llamado. Y si ese es el caso, yo te invito a que ores conmigo en esta hora. Señor, perdóname. Perdóname, Señor Jesús, porque tú me has llamado. Tú me has llamado para ser tu pueblo, para ser un pueblo diferente, algo distinto, para ser causa de que los demás tengan esperanza, Dios, y te miren a ti. Yo te pido, Señor Jesús, que seas el Señor y Salvador de mi vida. Perdóname. Señor, yo renuncio a mi pecado, a mi maldad. Determine el poder determinar. Dios le da la gracia para hacer lo que tenga que hacer, pero usted tiene que determinar. Dios le da la gracia, pero Abraham tuvo que salir de ese pueblo y caminar. Él obedeció, salió de su nación por fe. Usted toma decisiones por fe, usted determina y Dios le da la gracia y el poder para hacer aquello que humanamente para usted es imposible. Dígale: Jesús, entonces yo soy tu pueblo, tú me has llamado a ser diferente, tú no me has llamado a ser común, tú no me has llamado a ser lo normal, tú me has llamado a ser un pueblo que alumbre en medio de la oscuridad, en medio de un mundo difícil, porque vivimos en tiempos difíciles, vivimos en un mundo pesado, donde somos bombardeados todos los días a través de los medios, con los valores, con los antivalores que se oponen a Dios en este mundo. Pero en medio de la oscuridad Dios llama, y en medio de la oscuridad Dios derrama de su gracia para que alumbremos, para que
Marquemos diferencia. Entre más oscura la noche, más podemos brillar. Si usted es parte, usted ha querido caminar con el Señor, usted busca, ama al Señor, dígale: Señor, dame la gracia, Señor, para caminar en unidad. Pon en nosotros un mismo sentir, pon en nosotros un mismo espíritu, que yo pueda ser, Dios mío, que yo pueda ser protector de mis hermanos, pero a la vez, Señor, que yo pueda ser humilde, sencillo, para que tú me moldees a través de tu pueblo, para que tú me formes a través de tu pueblo, para que, Señor, tú me corrijas a través de tu pueblo, Señor. Pero, Señor, pon en nosotros un mismo espíritu, pon en nosotros, Señor, un mismo sentir, porque ya basta, ya que vamos a esperar. Ya hemos vivido mucho tiempo, ya conocemos muy bien lo que es vivir en tinieblas. Ya basta de ese tiempo que hemos vivido. Cuando Dios hace rato llama para algo diferente, algo distinto. Cada uno, cada miembro somos poderosos como pueblo. Cuando caminamos cada uno por su lado nos debilitamos. Pero cuando caminamos como pueblo somos una fuerza poderosa que manifestamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Padre, en el nombre de Jesús, derrama de tu gracia sobre cada vida. Pida por un momento, dígale: Señor, y ahí donde está, si quiere puede levantar su mano y pídale: Señor, dame de tu gracia. Dame de tu gracia, hoy necesito de tu presencia, hoy necesito un nuevo aliento, nuevas fuerzas. Hoy necesito, Dios, un nuevo aliento para caminar y nuevas fuerzas para ayudar a caminar a otro. Hoy necesito, bendito Dios. Y si tú entiendes este mensaje, entonces cada día te vas a preparar en las madrugadas y vas a ir a tu trabajo, no como quien le toca trabajar, sino como un embajador de Cristo, como un representante del Señor allá. Y vas a ir allí a ese lugar de estudio, o vas a ir a visitar una familia, tu familia, o cualquier otra persona. No vas a ir porque te toca, porque te obligan, o qué sé yo, o simplemente porque te invitaron al sancocho. Vas a ir como un representante de Dios donde quiera que vayas, donde quiera que el Señor te mueva. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro por una gracia especial para cada hombre y mujer que hay en esta mañana, Dios, ya mediodía. Tú conoces lo que necesitan. Tú conoces, Dios mío, lo que ellos están necesitando. Tú conoces sus debilidades, porque tú no eres, Dios mío, insensible. Tú no eres insensible. Tú conoces nuestras luchas y nuestras debilidades. Pero poderoso eres tú, Dios, para fortalecernos. Poderoso eres tú, Señor, para darnos la gracia que necesitamos para vencer, Señor. Gracias por cada hombre y mujer en esta tarde, Señor. Yo los bendigo, Señor. En el nombre de Cristo, trae algo nuevo en esta semana. Empieza a hacer cosas nuevas hoy, papito Dios. Aquellos que invocaron tu nombre, que empiecen a ver, Dios mío, que puedan ser sensibles a tu actuar en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.